Y en esta mañana quiero seguir esa línea y compartir con ustedes esta meditación bajo el tema practicando la verdadera comunión. Practicando la verdadera comunión. Y quiero que veamos el texto base en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: lo que hemos visto y oído os comunicamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, aquí está la base, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo o los escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permites compartir tu palabra, Señor. Bendice la iglesia, bendice a cada uno, mi hermano, mi hermana que esté en esta hora, y los que nos están sintonizando, Señor, por las redes sociales. Que esta palabra, Señor, pueda llegar hasta los corazones, las mentes de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que la comunión, Señor, que debemos de tener contigo, pero que también debemos de tener con nuestros hermanos, tú eres, Señor, tú eres la base de esa comunión. Bendícenos, Señor, que tu palabra, Señor, haga eco en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para comenzar, hermanos, la palabra comunión, en algún momento hemos distorsionado quizás o vemos esa palabra así comúnmente como una palabra normal, comunión. Incluso algunos quizás hemos escuchado esta palabra en la iglesia tradicional, no como un hecho, sino que como un concepto nada más. Pero déjeme decirle que la palabra comunión no es simplemente una definición, no es simplemente la palabra, sino que esta palabra que viene del griego koinonía. Diga conmigo, koinonía. ¿Cómo? Koinonía. Y quizás esa palabra como cristianos, quizás la entendemos mejor. Quizás la hemos escuchado y este momento vamos a tener un momento de koinonía. Mire, el sábado vamos a tener un momento de koinonía entre los hermanos. Pero esa palabra koinonía es en el griego, que es un término muy conocido entre nosotros, eso es comunión. Pero también la palabra koinonía se puede traducir de estas maneras. Por ejemplo, la koinonía puede ser traducida como asociación. La koinonía también puede ser traducida como estar juntos. Koinonía también puede ser traducido como tener algo en común. Estar juntos, asociación y tener algo en común. Y la comunión, hermanos, como concepto es vital para la familia de Dios. Para nosotros, hermanos, es vital la comunión para el cuerpo de Cristo, para la congregación. Dios mismo dijo en Génesis capítulo 2, versículo 8, no es bueno que el hombre esté solo. Porque fuimos creados y mismo Dios creó al hombre para que estuviéramos asociados con otros de la misma especie. Fuimos creados para que nosotros tuviéramos relaciones interpersonales, para que nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida fuera mejor. Por eso Dios mismo nos creó al hombre para que tuviésemos
comunión incluso con Dios mismo. Tenemos comunión con las personas, con los que nos rodean, pero también tenemos comunión con Dios mismo. Entonces, estar solo, hermano, no es la voluntad de Dios. Oiga eso, estar solo, la soledad no es parte del plan de Dios. El aislarse, hermano, no es parte de la voluntad de Dios. Nosotros hemos sido creados para estar asociados con otras personas. Hemos sido creados para estar juntos, para tener comunión. Para eso hemos sido creados. Así que no es bueno, hermanos, que nos alejemos de los hermanos. No es bueno, hermanos, que nos aislemos de la congregación y que parezcamos no llaneros, ¿verdad?, sino que cristianos solos, cristianos solitarios. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia como tal, la parte de la comunión donde existe la posibilidad de poder compartir con otros, existe la posibilidad de poder compartir con aquellos que estamos dentro de la iglesia. La iglesia, hermano, no solamente es venir y entrar por esas puertas, cantamos alabanzas, nos sentamos. Bueno, en este caso yo los estoy viendo de frente, pero los de atrás pues miran así un montón de cabeza, ¿verdad? Y ven eso, pasa una hora y nos vamos. No es simplemente eso, hermano, la iglesia. La iglesia es el punto de vista donde nosotros podemos practicar la verdadera comunión. Creemos, hermano, y reconocemos los problemas que trae la soledad. Reconocemos, hermano, y también conocemos los problemas que trae estar aislado. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso es que nosotros nos asociamos, por eso es que nosotros nos juntamos en grupos, en células, en las clases. Hay grupos de hermanos y es bueno ver esa comunión que deben de tener. Amén, hermanos. Así que, siguiendo, hermanos, este camino del estudio de la comunión, esta línea, en esta mañana quiero hablarles bajo el tema practicando la verdadera comunión. Practicando la verdadera comunión. ¿Por qué es de práctica, hermanos? No podemos ser un músico si no tenemos práctica. No podemos ser un deportista si no tenemos práctica. No podemos ser cualquier cosa si no practicamos, y la comunión hay que practicarla. Y en primer lugar, hermanos, la base de la comunión es la salvación. La base de la comunión es la salvación. El domingo pasado, Pastor Oscar nos enseñó acerca de cómo aquel grupo de personas iban cantando, iban glorificando al Señor hacia el templo, ¿se recuerdan? No vino el domingo pasado. Ahí búsquelo, ahí en YouTube, ahí está el mensaje. Y Pastor Oscar nos habló acerca del Salmo 133. Pero si usted se fija, al final del Salmo 133, en el versículo 3, en la segunda parte, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, venían cantando, iban adorando al Señor, iban contentos, con júbilo, con gozo, así como estamos ahorita nosotros, con gozo, amén, por estar en la casa del Señor, porque estamos juntos adorando el nombre del Señor. Y entonces dice que estando ahí, después de hacer la referencia de la bendición y ese aceite que cae sobre el sumo sacerdote, ahí envía Jehová bendición, salud, tranquilidad, paz, bondad, todo lo que usted quiera de bendición, pero también la vida eterna. Y hemos leído ahí en la primera carta de Juan, ¿y cuál es la base de nuestra comunión?
Hagámonos esta pregunta: ¿hay realmente una base de nuestra comunión? ¿Tenemos comunión simplemente porque estamos juntos? ¿Tenemos comunión simplemente porque somos del mismo nivel socioeconómico? ¿O tenemos comunión porque somos del mismo partido, hablando del deporte? ¿O porque tenemos comunión porque vivimos en el mismo lugar? Pregunta: ¿realmente tenemos algo en común? O cuando hablamos acerca de la comunión en la iglesia, simplemente es estar juntos o algún tipo de reunión religiosa nada más. ¿Hay una verdadera comunión en esta iglesia? Amén. Yo sí lo creo, hermano. Sí hay una verdadera comunión. La comunión, hermano, es que tenemos esa confianza. Y volvamos a leer el pasaje para que tengamos la idea. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, dice Juan, como de primera mano él vio y escuchó lo que Jesús hizo, los apóstoles hicieron, le está diciendo a los destinatarios de su carta que esto anunciamos para que también tengáis comunión con vosotros. Los destinatarios, que eran bastantes, no era solo una iglesia en sí, sino que también para que ellos también tengan comunión con los apóstoles. Y esa misma comunión, que es verdaderamente, esta es la base de la comunión. Y él les dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En ese tiempo, hermanos, creer que Jesucristo era Dios era bien difícil para algunos. Recuerden que estamos hablando del primer siglo, la primera iglesia conocida como la iglesia primitiva. Y estamos hablando de que recién había convertido la iglesia, recién había salido los apóstoles a compartir el evangelio, pero había mucha oposición. Y creer que Jesucristo era Dios para muchos era difícil. Entonces, Juan habla acerca de eso, y cualquier persona, hermanos, oiga bien, cualquier persona que tenga o esté en comunión con Jesucristo, podrá también estar en comunión con cualquier persona que está en comunión con Jesucristo. ¿Lo entendió? Se lo vuelvo y lo repito. Cualquier persona que esté en comunión con Jesucristo también está en comunión con cualquier otra persona que está en comunión con Jesucristo. ¿Cuál es la base? Jesucristo. Esa es la base. Ese es el punto de encuentro. No importa, hermanos, si nosotros tenemos un punto social o un punto económico o intelectual, cualquiera que sea, no es ese el punto de unión de nosotros. El punto es Jesucristo. Por Jesucristo, hermanos, somos llamados hijos de Dios, somos llamados hermanos. Y por Jesucristo y la fe en Cristo es que nosotros tenemos comunión. Nuestro común denominador, hermanos, es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón en esta hora? Gloria a Dios. Pues ese es el punto común. Y hermanos, cuando tenemos ese punto en común, no debería ser difícil congeniar con los hermanos. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no debería ser difícil llevarnos entre hermanos. No debería ser difícil cuando nos ponen a trabajar, evangelizar o dar alguna ayuda. No debería ser difícil trabajar entre hermanos, porque el común denominador es Jesucristo. Somos, hermanos, hijos de la misma familia. Amén. Somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios por Jesucristo. Si lo cree, hermano, denle palmas al Señor en esta hora, porque no es cualquier cosa. Somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Jesucristo. Por eso es que nos llamamos hermanos.
Pero regresando a la palabra koinonía, hermano, ¿verdad? Que es una palabra que la conocemos. El verbo en griego, que es koinoneto, significa ser asociado a algo. Y si queremos conjugar ese verbo, perdone por el griego, pero no lo puedo bien, es koinonos. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros estamos asociados para una causa, que es la causa de Cristo. Nos hemos asociado ahí en una célula, ahí ha abierto su casa, ahí usted habla con los hermanos, los invita para tener comunión. Nos hemos asociado para poder tener un ministerio de alabanza en el cual glorificamos al nombre del Señor. Pero hay comunión. Nos hemos asociado porque por los ministerios vamos a trabajar en pro de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, pero todo en pro de Cristo. Y eso, hermano, es la iglesia. Y eso es lo que la gente de afuera va a ver, que en la iglesia hay comunión, hay unión, que ahí está Cristo, que ahí en medio de nosotros está Cristo a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto. Debemos saber que toda persona, todo hermano que está aquí, que es cristiano y que tiene a Cristo en su corazón, Él está en la comunión con nosotros. No podemos nosotros sacarlo de la comunión, porque no somos nosotros los que propiciamos la comunión, es Cristo. Todo cristiano tiene derecho a tener esa comunión y estar en comunión con nosotros. También, hermanos, la salvación, se recuerda que dijimos que la base de la comunión es la salvación, porque somos salvos por Cristo. Y cuando somos salvos, hermanos, ya estamos salvos. Pero dice la palabra que debemos de perseverar hasta el fin. Y debemos de ir de poco a poco hasta tener la altura de Jesucristo, hasta tener la mente de Jesucristo. Y cada vez, hermanos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y cada día nos vamos pareciendo más a Jesucristo. Y eso es importante, hermanos, porque la salvación ya la tenemos. Pero debemos, hermanos, ir paso a paso para que esa salvación también podamos compartirla con otros. Por eso es importante este punto. En segundo lugar, hermanos, la naturaleza de la comunión es estar juntos. La naturaleza de la comunión es estar juntos, como estamos en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y aquí, hermanos, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, vemos que es la que nos da el ejemplo, el mejor ejemplo que usted quiere tener. Lea el libro de los Hechos de la primera iglesia. Y dice que así como los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, en el día de Pentecostés, hermanos, fue tan grande esa predicación que dice que se convirtieron como 3,000 personas. No da gloria a Dios por eso, hermanos. 3,000 personas, ¿cómo 3,000 personas? En ese momento, hermanos, nace la iglesia. Imagínense la situación política, la situación religiosa que tenían los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, que eran perseguidos, habían salido esparcidos, habían salido lo que se llama la diáspora, habían llegado a otros lugares. Pero ese momento, en ese lugar, cuando Pedro se levanta y predica la palabra del Señor, 3,000 personas fueron salvos. Dice, se bautizaron y fueron salvos como 3,000 personas. Hermano, ese es un gran inicio para una iglesia. En un día, hermano, esa iglesia ya tenía 3,000 personas, 3,000 adeptos.
Y entonces vemos que esta fue una gran manera de comenzar. Pero no solo se quedaron ahí, no solo fueron a evangelizar ese lugar y predicaron, sino que también perseveraron. Diga conmigo, perseveraron. Perseverar. Eso es lo que Dios quiere en esta hora, que nosotros perseveremos. Cuando tenemos 3,000 personas salvas y 3,000 personas que continúan perseverando, a esto se le llama evangelismo. A esto se le llama membresía y discipulado. Estas personas siguieron, hermano, no se quedaron solo con recibir a Cristo en su corazón, sino que siguieron y perseveraron. ¿En qué perseveraron? Bueno, ahí lo dice. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina. En eso perseveraron. Y eso, hermanos, es lo que hizo que la iglesia del primer siglo haya tenido la mayor y mejor comunión. Oiga, porque tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban juntos, estaban unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la comunión que Dios quiere que tengamos en la iglesia. En algunas traducciones habla del rompimiento del pan, porque el pan que usaban era un pan sin levadura, ¿verdad? Pero ellos hacían, hermanos, eso, y más adelante vamos a tocar ese punto de la cena del Señor. Ahora, este elemento, hermanos, que vemos, que es la perseverancia en la doctrina del Señor, es lo que hizo que la iglesia creciera en gran manera. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, también se reunían. Dice que por las casas y por la iglesia no dejaban. ¿De qué? De enseñar la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la mesa del Señor y la oración. Hermanos, esa es la comunión que Dios quiere que practiquemos en las casas y en el templo. Y en la cafetería también, ¿verdad? Comparta con los hermanos. Es un buen momento, parte el pan ahí con los hermanos. Y entonces, hermanos, vemos que este es un elemento que no es empírico, no se dio porque se dio por sí solo, sino que el Espíritu Santo es el que unía a cada hermano, que ya les recuerdo que eran más de 3,000 personas. ¿Cuántos maestros, cuántos capacitadores, cuántos líderes necesitaron los discípulos para poder enseñar a 3,000 personas? Hermanos, conforme a este texto, encontramos cosas maravillosas que podemos emular ahora, las podemos traer para poner en práctica y las podemos ver en el versículo 42. Primero ya dijimos que todos esos 3,000 eran salvos, como todos los que estamos aquí que somos salvos. 3,000 personas que se unieron a la iglesia y que 3,000 personas que perseveraron, ya lo hablamos. Pero ¿cuál era el medio para perseverar? Era la fe. La fe. En la fe. Les recuerdo que estaban en una situación difícil, siendo perseguidos. Los que en algún momento los atrapaban o los amarraban o si no los mataban a los que decían ser cristianos. Era un momento difícil para el cristianismo en el mismo surgimiento de la iglesia. Y por eso tanto los escritores, los autores de las cartas como Juan, como Santiago, como Pedro, como Pablo incluso, todos ellos, hermanos, estando y escribiendo a diferentes localidades y estando en diferentes lugares, el tema era el mismo. El tema era que Jesucristo era Dios. Ellos instaban a todos ellos a creer que Jesucristo
había resucitado y que vendría por la iglesia, que perseveraran en la fe. Los apóstoles, hermanos, y los que siguen después de los apóstoles, hicieron hincapié en levantar la fe a estos hermanos, por la fe, para que creyeran lo que estaba sucediendo. Entonces, ellos perseveraron, hermanos, en la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, perseverar en la fe, que todo lo que está en la Escritura es así como dice. También, esto de la salvación, hermanos, que es real, que la gente continúe digamos, después de ser salvos. Mire lo que dice Juan, ya el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Dice, porque muchos creyeron en su nombre. Si perseveráis en mi palabra, dijo Jesús, entonces eres mi verdadero discípulo. Si perseveráis en mi palabra, entonces, hasta que perseveremos en la palabra de Dios, hasta que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, hasta que perseveremos en todas esas clases que nos dicen que vayamos y no vamos, hasta que perseveremos, que saquemos el instituto bíblico, hasta que perseveremos, yo puedo seguir, hasta que perseveremos en todo eso, hermanos, entonces vas a ser mi discípulo, dice el Señor. El continuar, hermanos, perseverando en el Señor, podemos perseverar en la oración, podemos perseverar, hermanos, con los hermanos, en comunión con los hermanos. Pero también los mismos autores de estas cartas, ya le dije, Juan, Santiago, Pedro, el mismo Pablo, también desde el nacimiento de esa iglesia, hermanos, tuvo que anunciar y tuvo que decirles, entre ustedes hay falsos cristianos. Entre ustedes hay falsos maestros. Los falsos maestros, hermanos, querían destruir la iglesia emergente. ¿Y sabe desde dónde quería destruir la iglesia? Desde adentro. Porque los falsos cristianos, los falsos maestros están dentro de la iglesia, hablando de la iglesia del Señor. Ojo con eso. Y trataron de hacerlo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes continúan. Sí, hermanos, la iglesia renaciente, esos 3,000 seguidores que comenzaron y formaron la iglesia, habían muchos que querían destruir la iglesia, que venían de dispersar de Jerusalén a los discípulos y a todos los creyentes. Y en medio de ese grupo, hermanos, habían falsos cristianos. Habían falsos maestros, lastimosamente. Por eso, hermanos, que la naturaleza de nuestra comunión es estar juntos. Estar juntos. Y si hay algún problema, juntos lo vamos a resolver. Si hay alguna situación adversa, juntos lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, debemos de estar juntos, porque también ahí habían farsantes en esa multitud. Y por eso la Biblia, hermanos, nos advierte de aquellos que se esconden entre nosotros, y habla incluso de la cizaña que está en medio del trigo, no está afuera, está en medio. Pero lo que debemos de hacer, hermanos, es reconocer a un falso cristiano, reconocerlo y decirle de que Cristo le ama. Y también puede ser cambiado. La iglesia debe ser pura y la iglesia debe ser santa, porque
cuando esta está junta, hermanos, por la unidad está basada en la realidad de su redención. Nuestra redención, hermanos, está ligadamente a la unidad que tengamos como iglesia. Y sabemos, hermanos, como dice el dicho, que en la unión, ahí está la fuerza. Amén. En tercer lugar, hermanos, el símbolo de nuestra comunión, el símbolo o la imagen que debemos de tener, y los de afuera también, de nuestra comunión es la Santa Cena. Y aquí, hermano, póngale cuidado, hermano, a este punto. Póngale oído a este punto, hermano. Todos comprendemos, hermanos, que es la cena del Señor, amén. Todos sabemos, le llamamos la cena del Señor. Y ese símbolo, hermano, que retrata ese acto que proveyó la base de nuestra comunión, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo es el que proveyó la base de nuestra comunión. Entonces, la comunión que nos recuerda esa muerte se convierte en el símbolo de nuestra comunión. Es la imagen, es lo que como cristianos nosotros damos a conocer incluso con los de afuera. Sabemos, hermanos, que hay algo que nos produce gozo venir a la mesa del Señor. ¿Cuántos se gozan venir a la mesa del Señor? Amén. Y entonces, hermano, más que un gozo o que una ceremonia que nosotros podemos hacer, nosotros venimos a la mesa del Señor porque debemos anhelar estar con el Señor. Hermano, es tan importante, oiga bien esto, es tan importante que la mesa del Señor, o sea, la Santa Cena que nosotros hacemos como una ceremonia, imagínese que quien prepara el banquete es Cristo, quien prepara la comida es Cristo, quien invita a ese banquete que vengan a la mesa del Señor es Cristo, y que cuando estamos sentados, ya todos preparados a comer, quien le sirve la comida es Cristo. Tenemos el privilegio de coordinar la entrega de los elementos en la mesa del Señor, en la Santa Cena, junto con un grupo de hombres. Y cuando nosotros comenzamos a pasar por las butacas y vamos con esa bandeja que usted ya conoce, que van los elementos, hermano, y esto se lo digo con el corazón en la mano, es bien difícil, es triste ver que algunos de nosotros no hacemos caso. Nos hacemos los disimulados. Pasamos la bandeja. Líderes, hermanos que quizás no están en comunión. Pero quiero decirles, hermanos, que no rechazan al hombre, sino que están rechazando a Cristo. No rechazamos al hombre, rechazan a Cristo. Por cierto, el próximo domingo venimos a la mesa del Señor. ¿Está preparado? Medítelo. Tiene una semana para prepararse. Porque para que vea qué importante es eso, hermanos. Esa imagen que nosotros tenemos, la comunión. Se dice, hermanos, los psicólogos dicen que la comida, la cena en una familia es lo más importante que hay. Porque en el desayuno todos salimos corriendo y yo me tomo mi café y dame una galleta y me voy. En el almuerzo, por nuestro sistema, pues unos están trabajando, otros están estudiando, bueno, no estamos juntos, pero la cena es donde casi todos estamos juntos y está la comunión en la familia. Por eso la cena del Señor, hermano, la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía el privilegio de hacerlo diariamente. Como dice su palabra, todos los días. Partían el pan, porque para ellos no era un acto, no era una ceremonia, lo hacían todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, hacemos eso, cuando venimos a la cena del Señor y cuando tenemos en nuestras manos los elementos,
Estamos recordando, hermano, no la muerte solamente de Cristo, sino que Él viene por su iglesia. Amén. Si lo cree, de fuerte palmas al Señor por eso. Alegres, hermano, porque estamos recordando que Cristo murió por nosotros, pero que también viene por la iglesia. Entonces, hermano, eso también para ellos era tan, pero tan importante que lo hacían todos los días. Mire qué privilegio. Usted lo puede hacer, hermano, en su casa, con su familia. Usted lo puede hacer con un acto solemne, en una célula, en un lugar que está con los hermanos, porque está dando a conocer que es la comunión que hay entre nosotros, pero que el invitado especial es Cristo. El invitado especial es Cristo. Y por eso, hermanos, en Lucas, capítulo 22, verso 19, cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. No lo hacemos, hermanos, para otra cosa. Lo hacemos para recordar. Lo hacemos para que Jesús esté con nosotros en ese momento. Así que para el próximo domingo les invitamos, hermanos, a convivir la cena del Señor. Hemos visto, hermanos, en el primer punto, la base de la comunión es la salvación. Hemos visto que estar juntos es la naturaleza de la comunión. Y también hemos visto que la unidad que tiene la iglesia, o el símbolo que representa la iglesia en la Santa Cena. Como cuarto lugar, hermanos, el peligro de la comunión. El peligro de la comunión es el pecado. Debido, hermanos, a que Dios es santo, y acuerdo con Habacuc, que dice que Dios, sus ojos son tan puros que no puede percibir la maldad, no puede ver la iniquidad debido a que Él es santo. El pecado, hermanos, ha venido a violar, a resquebrajar la comunión entre Dios y nosotros. La comunión, hermanos, que está, que nosotros nos ha costado construir esa comunión. El pecado, hermano, ha venido a quererla destruir. No la termina de destruir porque Cristo está en medio de nosotros. Pero el pecado, hermanos, siempre daña la comunión. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 8, ahora ustedes son luz en el Señor, así que andad como hijos de luz. Si nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser luz, a ser hijos de luz, así debemos de comportarnos. El pecado, hermanos, simplemente viene a conmocionar la unidad del cuerpo. Y cuando alguien peca, hermanos, cuando alguien cae, la comunión entre la iglesia se viene abajo. No se termina del todo porque Cristo la sostiene, pero sí, hermanos, debemos de sentir cuando alguna persona, algún hermano peca. Dice la Biblia que nosotros podemos, por la comunión que tenemos, por la confianza que tenemos, por esa, debemos de llegar y exhortarle a que salga del pecado. Y si él no quiere, entonces llévese a otro hermano como testigo y dígale, mira, salí de ese pecado, ya no sigas pecando, porque eso hace daño a la comunidad, a la comunión en la iglesia. Y si no quiere, entonces llévelo donde los líderes. La cosa, hermano, es que si no quiere de cualquier manera, entonces hay que expulsarlo de la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Porque así lo hacía la iglesia primitiva. Pero tenemos, hermano, todavía la posibilidad de arrepentirnos. Tenemos la posibilidad de que Dios está con los brazos abiertos para arrepentirnos de todo pecado y no seguir más en eso. Y hay un ejemplo en la iglesia de Corintios, porque veo que me vieron así, de expulsarlo de la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, el versículo 30.
Dice que el Señor se llevó a casa a algunos, o sea, a la casa de Dios, al cielo. Dice, algunos de ustedes han continuado en pecado, al punto en el que están débiles y enfermos, y algunos están simplemente muertos. Los quitó para que eso no molestara, para que eso no dañara la comunión en la iglesia. Y estos mismos, hermanos, que estaban en pecado, en el punto anterior, tomaban la Santa Cena, estando en pecado. O sea que habían agarrado la Santa Cena así como un juego. No se habían puesto a pensar lo que vimos en el punto anterior. Por eso no debemos jugar con nuestra vida y relación con Dios espiritualmente hablando. El pecado, hermano, nos aleja de Dios, por ende nos aparta de la comunión de Dios y también de los hermanos. Pero Dios mismo nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero no sigamos haciendo lo mismo. Y en quinto lugar, hermanos, para ir finalizando, la responsabilidad de la comunión es de todos. La responsabilidad es de todos. Romanos capítulo 14 dice que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. En la fe, hermano, en la fe hay hermanos que son débiles y hay hermanos que son más fuertes. ¿Amén? Dice la Biblia que hay hermanos que son débiles y hermanos que son más fuertes. Pues los fuertes deben ayudar a los débiles a que puedan caminar, deben de nutrirlos, deben de ayudarlos, levantarlos en el nombre del Señor. Pero la forma, hermano, bíblica es exhortándolo. Exhortándolo. A nadie nos gusta que nos exhorten, hermano. Pero como estamos en comunión y que Cristo, hermano, nos tiene a nosotros como hermanos, estamos en un momento bastante de hermandad. Creo que no es difícil llegar donde un hermano, máximo si es amigo, y decirle, mira, ya no hagas eso. Mira, ya no sigas. Vení, te voy a ayudar, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos, hermanos, exhortarnos unos a otros. Todas estas cosas, hermanos, siguen y siguen, y el Nuevo Testamento está plagado de estos ejemplos de cuidarse los unos a los otros. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Pero también dice que canten salmos, que canten alabanzas y canciones espirituales con gratitud de corazón. Así que, hermanos, la comunión que nosotros debemos de rescatar en este mundo tan difícil en el que estamos, pero difícil era el mundo que estuvieron estos cristianos, hermano. Difícil era que los perseguían y los agarraban y los metían en los calabozos más oscuros, o máximo los mataban por ser cristianos, por predicar el evangelio. Difícil es que no poder ver a su familia y solo escribirse por cartas que llegaban quizás a los meses o nunca llegaron las cartas. Difícil es que vituperaban por ser seguidores de Cristo. Los mismos judíos, porque unos eran judíos, le decían que eran traidores a su fe. Eso es difícil, ser cristiano en ese tiempo. Pero nosotros en este mundo convulsionado, hermanos, también podemos y debemos asumir nuestra responsabilidad para ayudarnos todos juntos. Amén. Todos juntos. Tenemos que hacer todo esto unos por otros. Esa es la responsabilidad de la comunión para estar en comunión con Dios y con los hermanos. En conclusión, hermano, el resultado de la comunión. ¿Cuál es el resultado de la comunión? Hemos hablado de 5 puntos, pero ¿cuál es el resultado? Ahí está en el texto. Dice al final, estas cosas
os he escrito para que vuestro gozo, al final, hermanos, el Señor quiere tener una iglesia gozosa. Amén. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Gloria a Dios, gloria a Dios. Si es para el Señor, hermano, déselo más fuerte. Porque el gozo del Señor es la fortaleza, dice su palabra. Una iglesia gozosa, una iglesia feliz. Hermanos, por eso debemos de practicar la verdadera comunión para entrar en el gozo del Señor. Y sé que es difícil, que como muchos cristianos, hermanos, a veces podemos perder la comunión o podemos entrar quizás en debilidades, podemos entrar en soledad, pero hermanos, aquí hay una comunidad. Mire a su alrededor. Aquí hay un hermano, una hermana que le va a ayudar, que va a orar por usted, que va a estar pendiente por usted, porque en el nombre del Señor, en esta iglesia, aquí se practica la verdadera comunión. Amén. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.